Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. ¿Estáis contentos? Amén. Gloria a Dios. Porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta tarde? ¿Por qué no empiezas alabando su grandeza y su majestad? Él se lo merece. Jesús es el Rey. Para siempre es su misericordia. Es bueno, es muy bueno que su iglesia, su pueblo, proclame su palabra. Diga, como está escrito en los Salmos, que para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No por algunas generaciones, por todas las generaciones. Por toda la historia de la humanidad, su verdad es eterna. Amén. Y es su palabra la que vamos a predicar en esta tarde. Es su palabra, es el Evangelio de Cristo lo que vamos a seguir predicando en esta tarde, como hasta ahora lo hemos estado haciendo a lo largo de algunos domingos, ¿verdad? ¿Quién sabe el tema que estamos tratando últimamente los domingos aquí, en este lugar? Las parábolas de Jesús. Unas parábolas, una enseñanza rica que sirve para nuestra vida, que sirve para nuestro crecimiento, que sirve para nuestro desarrollo como cristianos, ¿verdad? Jesús dio una serie de enseñanzas, de parábolas sencillitas para que todos pudiésemos conocer y entender el verdadero propósito que tiene Dios con nuestra vida. Y Dios te lo está enseñando y Dios te lo está revelando a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de las parábolas de Jesús. ¿Amén? Amén. Dios es bueno y es rico. Él tiene grandes propósitos para tu vida en esta tarde. Y en lo sucesivo. Gloria a Dios. ¿Lo crees? Amén. Él tiene grandes propósitos contigo. Y por ahí van los tiros en esta tarde, ¿sabes? Dios tiene un propósito con tu vida. Y la palabra que vamos a tratar hoy habla en parte de eso. ¿Sabes? Dios tiene un propósito con tu vida. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios sobre su santa palabra, que está hoy para bendecirnos, para bendecir tu vida, para bendecir mi vida. Como de hecho lo ha hecho esta parábola que vamos a leer a continuación. Pero vamos a orar primero, vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que sea esta santa palabra la que toque nuestras vidas. Te pedimos que sea esta santa palabra la que redarguya nuestras vidas, la que nos enseñe, la que nos levante si estamos caídos. Que en el nombre de Jesús tú puedas, Espíritu Santo, tocar nuestras vidas, tocar nuestros corazones. Rechazamos todo lo que viene del enemigo. Rechazamos en el nombre de Jesús todo lo que no te agrada en esta tarde. Señor, y te pedimos que tú obres con poder en cada una de nuestras vidas, Jesús. Señor, y en todo y por todo recibe la gloria y la honra. Amén. En tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Pues el texto que vamos a leer hoy, el texto principal que sirve de lanzadera a este mensaje. Vamos a leer más, ¿verdad? Más textos, pero el texto que nos concierne está en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Me gustaría que me acompañaseis. Mateo capítulo 21. Ya vamos avanzando en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ya estamos en los últimos capítulos. Hemos visto unas cuantas parábolas, pero todavía nos quedan otras cuantas, ¿verdad? Mateo capítulo 21, a partir del versículo 28 y hasta el versículo 32. ¿Sí? ¿Lo tenéis? ¿Amén? Gloria a Dios. Pues bien, dice la palabra del Señor, versículo 28. ¿Pero qué os parece? Y aquí Jesús está hablando, os adelanto que Jesús está hablando a los fariseos y a los escribas, a los maestros de la ley. No es como en otras parábolas que está hablando a sus discípulos, sino a los fariseos, a los religiosos. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. 2. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo a él, dijo, no quiero. ¿Verdad? Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera.
Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Sigue diciendo el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow, palabras duras estas, ¿verdad? Porque, versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerme. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. Pues, si miramos el contexto, voy a explicar un poco el contexto para que entendamos realmente esta escena en la cual Jesús ofrece esta parábola a los fariseos, a los religiosos. ¿Sabéis? Jesús va recorriendo la región de Galilea, va enseñando, va predicando, va sanando, va haciendo de las suyas con el pueblo, con los oprimidos, con los enfermos, con los debilitados. Él iba obrando, pero se dirigía hacia Jerusalén. Iba de camino a Jerusalén, estando en la región de Galilea, haciendo su ministerio. Y cuando llega a Jerusalén, y esto lo vemos desde el comienzo del capítulo 21, llega a Jerusalén y llega en un pollino, sentado. Otras versiones, otro evangelio dice que viene en una asna, no sabemos si era un pollino, una asna, pero bueno, un burro, para que me entendáis, ¿no? Y entra en Jerusalén lleno de gloria, lleno de esplendor, la gente lo aclamaba, gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Estaban proclamando con sus bocas uno de los salmos, que es el Salmo 118, 26, cuando dice el salmista, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente lo aclamaba. Jesús llegó a Jerusalén vestido de humildad, pero el pueblo de Dios lo aclamaba. Pero dice que cuando entró Jesús al templo, cuando Jesús entró al templo, la casa de Dios, el lugar donde tenía que estar la presencia de Dios, el lugar donde tenía que habitar la presencia de Dios, para que el pueblo fuese a adorar a Dios, se encontró con un espectáculo desolador. Se encontró con algo que él mismo le violentó por dentro. Se encontró un mercadillo, pero no un mercadillo cualquiera, un mercadillo donde se hacían trapicheos, un mercadillo donde se practicaba la mentira, la manera de poder engañar al prójimo. Dice que había cambistas. Los cambistas eran aquellos que cuando venían los extranjeros a adorar a Dios, venían con monedas extranjeras, evidentemente. Y decían que cuando tú tenías que ofrendar en el templo de Dios, tenías que ofrendar con la moneda de Israel, de Jerusalén. Y entonces hacían trapicheos. Yo te cambio la moneda que tú me traes, te doy denarios, pero a la vez te cobro comisiones. Y ahí hacían unos juegos de ganancia y practicaban algo que no estaba, algo en un lugar en el cual no estaba destinado para eso. Dice en el mismo capítulo 21, en el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está. Y aquí, en esta escena, se cumplieron dos profecías del Antiguo Testamento. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. Esto está en Isaías 56:7. El templo estaba destinado a ser un lugar de oración, a ser un lugar santo, de reconocimiento de la gloria de Dios. Y dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso está en Jeremías 7:11. Habían pervertido el lugar santo de Dios, el templo. Y Jesús se llenó de ira y empezó a tirar cosas por allí. Y este hecho calentó el ambiente
ya tenso entre los líderes religiosos y Jesús. Ya de por sí ya había un mal ambiente entre los religiosos, entre los fariseos, los escribas, los saduceos. Y repito, yo en varias ocasiones lo he dicho, no solamente lo digo hoy. No todos los fariseos y los escribas eran malos. Había gente sincera que buscaba de Dios. Había fariseos que encontraron la verdad de Cristo, sabían que era el Mesías y entregaron sus vidas a él. Pero por norma general, los evangelios hablan de los fariseos y de los escribas como gente religiosa, gente que no agrada a Dios porque hacen sacrificios para sí mismos y no para Dios. Ya los escribas y los fariseos la tuvieron con Jesús en varias ocasiones. Ya la habían tenido con él. Porque Jesús atentaba contra sus intereses. Porque los religiosos eran egoístas. Para nada estaban entregados a la voluntad de Dios. Y por eso los religiosos querían quitárselo de en medio. Y querían buscar momentos apropiados y querían buscar palabras o hechos que acusasen a Jesús para poder acabar con él. Y sabemos por la historia y sabemos por el Evangelio que no lo consiguieron. Que para acusarlo delante de Poncio Pilato tuvieron que mentir y decir cosas que no eran. Y Poncio Pilato vemos que le intentó hacer que se defendiese de esas acusaciones, pero Jesús no abrió su boca en ningún momento porque se tenía que cumplir que Jesús tuviese que ser muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Pero los fariseos se lo querían quitar del medio. De hecho, hay varias ocasiones en los que hay un conflicto entre los fariseos y Jesús. Y uno de los más famosos es cuando Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Pero no por el hecho de que lo sanó. Los fariseos no se enfadaron con él porque lo sanó, sino porque lo sanó en un día de reposo. Y para la ley judía, el día de reposo era sagrado. Prácticamente no se podía hacer nada. No se podía hacer nada. Por eso, en diferentes ocasiones, los fariseos se enfadan con Jesús diciendo: ¿cómo tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? ¿Cómo tú sanas en el día de reposo? Dice Juan 5, 15, dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Está hablando del paralítico de Betesda. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y entonces ya, ¿para qué? ¿Para qué dijo eso? Dice el versículo 18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Para qué decía eso? Madre mía, ¿cuántas veces Jesús atenta contra nuestros propios intereses? ¿Cuántas veces Jesús dice que hagamos algo y no lo hacemos? Yo me meto en el ojo, ¿eh? O es que aquí somos muy buenos, somos la iglesia de Montornés. No. Todos en alguna ocasión hemos fallado, ¿verdad? Al Señor. Todos. En alguna ocasión y en más de una. El Señor ha pedido que hagamos algo y ha atentado contra nuestros propios intereses, nuestro propio egoísmo o nuestra propia comodidad, o nuestra propia religiosidad. Pero eso va a cambiar, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, los fariseos querían pillar en alguna falta a Jesús. Entonces, ellos ya sabían que Jesús reivindicaba su autoridad directamente del Padre, pero aún así le preguntaron. Y la parábola que estamos tratando hoy es consecuencia de una conversación que tuvieron en el párrafo anterior, que es la que vamos a leer ahora, para entender por qué Jesús dijo esta parábola
a los fariseos. Y en este mismo capítulo, no nos estamos saliendo del capítulo 21, claro, Jesús reivindicaba su autoridad directamente del Padre, pero aún así los fariseos ya lo sabían, pero le preguntaron, a ver si lo pillaban en alguna falta. Entonces dice el versículo 23, cuando vino al templo, después de liar la que lió, después de hacer lo que hizo, después de tirar todas las mesas de los campistas, en el versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y fíjate que dice con qué autoridad haces estas cosas, no dice con qué autoridad dices estas cosas. Porque lo que los fariseos se extrañaban no eran tanto de su doctrina, sino de sus hechos. ¿Qué autoridad tenía Jesús para tirar las mesas de los campistas y de las palomas que vendían en el mercadillo? ¿Qué autoridad tenía Jesús para sanar en un día de reposo? Ya sabían la respuesta, pero querían probarle. Pero es que Jesús también sabía el corazón de ellos. Y Jesús, que es Dios y conoce todos nuestros corazones, sabía lo que había en sus corazones también. Sabía lo que había en el corazón religioso de aquellas personas que lo que querían era acabar con él. Y entonces Jesús se las ingenió para no responder. Y dice el versículo 24, respondiendo Jesús les dijo, vale, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y empezó a hablar del bautismo de Juan. El bautismo de Juan era una práctica que se hacía cuando Juan el Bautista vino como precursor del Mesías. Y vino para anunciar el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra y para anunciar que llegó el tiempo de arrepentirse de los pecados y de acercarse a Dios. Y dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Se ve que se apartaron, dijeron, ahora venimos Jesús. Se apartaron, los fariseos, y empezaron a discutir. Dice la palabra que empezaron a discutir entre ellos, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Sabéis por qué? Lo primero que hizo Juan el Bautista, cuando vio a los fariseos, lo vamos a leer. Bueno, lo voy a leer. Dice que está Juan el Bautista predicando en el desierto, bautizando, hablando del arrepentimiento. Y cuando vio a los fariseos, les dijo en el capítulo 3 de Mateo, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, los fariseos estaban diciendo, no, nosotros ya somos religiosos, tenemos la ley. Pero Juan el Bautista estaba diciendo, eso no sirve para nada, porque no os habéis arrepentido de corazón de vuestros pecados. Entonces, claro, decían, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Sabéis por qué Juan murió a manos de Herodes? El rey de Israel en aquel entonces, que era puesto por Roma. Era un títere de Roma. Era un siervo de Roma. Era una persona que no agradaba a los judíos en absoluto. Era un rey tirano, que no tenía el favor del pueblo. Y encima, Herodes le corta la cabeza al profeta que creían que era Elías, que había vuelto a la tierra para predicar el arrepentimiento de Jesús. Juan el Bautista era un mártir para el pueblo de Israel. Era un ídolo, era un héroe nacional. Entonces, claro, si decían de los hombres, temían al pueblo porque todos tenían a Juan por profetas.
Y dice el versículo 27, y respondió Jesús, y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y entonces él le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Verdad? Menuda respuesta, ¿verdad? Entonces, a continuación, Jesús les expone esta parábola. ¿Y qué enseña esta parábola? Vamos a ver 3 puntos, los cuales podemos sacar una enseñanza jugosa de lo que Dios quiere enseñar con esta parábola, ¿verdad? Primero, que había un dueño, ¿verdad? Dice que había el dueño de una viña. En algunas ocasiones, en algunas parábolas, hemos visto que hay un dueño, un sembrador, un dueño también de la viña. Vemos que en diferentes parábolas hay también un dueño. Y cuando habla de un dueño, de un señor, de un sembrador, de alguien que es señor de algo, se refiere a Dios. Entonces el dueño de la viña es nuestro Dios. Y la viña es el mundo. Y sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque es verdad, es realmente grandioso, Dios necesita al hombre para llevar a cabo su plan. Increíble, ¿verdad? Al hombre. Dios necesita al hombre, a la mujer, en general, a la raza humana, con todos los imperfectos que somos, para llevar su plan, para desarrollar su voluntad aquí en la tierra. Y estamos hablando de Dios, de un Dios poderoso. No, perdón, de un Dios todopoderoso. Estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra, el que ha fundado el universo, el que ha establecido nuestro planeta en medio del universo para que nosotros podamos vivir. Estamos hablando de nuestro creador. ¿Quién hay tan poderoso como nuestro Dios? Pues ese Dios nos necesita a nosotros, seres imperfectos, seres humanos, pecadores. Y nos necesita, o sea, para llevar a cabo su voluntad en la tierra, necesita de sus hijos, de la iglesia. Increíble, ¿verdad? Dios tiene un plan con cada hombre, con cada mujer, pero con cada hombre y cada mujer que se acercan a él. Otra cosa es la respuesta que haya a ese llamado, ¿verdad? Eso es diferente. Que vemos que en esta parábola hay 2 tipos de respuesta. Eso es otra cosa. La respuesta que nosotros demos al llamado que hace Dios a tu vida, de cumplir su voluntad, de cumplir su propósito en tu vida. ¿Sabes? En Isaías capítulo 6 está el profeta Isaías. Tiene una visión de Dios. Tiene una tremenda visión del Señor, de la gloria de Dios. Ve allí al Señor sentado en su trono, con toda su gloria, con todo su esplendor, lleno de alabanza de miles de seres angelicales que proclamaban, no paraban de decir santo, santo, santo es el Señor. Y allí estaba Isaías, el hombre imperfecto, palabrotero, porque decía palabrota. Él decía, ¡ay de mí que soy hombre de labios inmundos! Que viendo mis ojos al Rey, viendo mis ojos a Dios, bueno, no recuerdo bien cómo es el texto, pero dice que ¡ay de mí soy hombre muerto! Porque están viendo mis ojos al Rey, y nadie podía ver a Dios y seguir vivo. Y para eso tuvo que ir un ángel y purificar sus labios y su lengua, y ya no decir más palabrotas, ¿verdad? Pero, fijaos, Dios en su gloria, Dios en su trono poderoso. ¿Y qué le dijo Isaías? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
Estaba hablando de Dios, el poderoso. ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Hay otro ejemplo en Mateo, en el capítulo 9, que dice que Jesús, a partir del versículo 35, Jesús, nuestro Dios, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero Jesús sabía una cosa. Jesús sabía que más tarde o más temprano él tenía que partir de este mundo. Jesús no iba a estar eternamente con nosotros. Él tenía que cumplir su plan. Él tenía que cumplir su propósito de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y entonces, viendo que su muerte llegaba a su fin, o sea, que llegaba el tiempo de que tenía que ser sacrificado y tenía que partir de nuevo al Padre, él veía la necesidad de la humanidad. Él veía la necesidad y el trabajo que tenía que haber en la viña. ¿Y qué dijo? Entonces, en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor envió al Hijo a trabajar en la viña, que es el segundo punto que vamos a ver. El Señor envió a uno de sus hijos. A uno de sus hijos. El Señor nos envía a nosotros. Somos hijos, ¿verdad? Que al principio se negó. Este es el hijo que se negó. Pero después obedeció. ¿Sabes? Ahora da la casualidad de que hemos empezado a estudiar la carta de Santiago. Justo en medio de este mensaje. Empezó Paco el miércoles pasado y este miércoles no, pero al siguiente seguimos con Santiago. ¿Y qué dice Santiago 1.22? No lo digo para que lo busquéis, yo lo pregunto. Bueno, y quien lo sepa que me lo diga. ¿Qué dice Santiago 1.22? ¿No lo sabéis? ¿Cómo empieza? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Y por qué dice Santiago engañándoos a vosotros mismos? Porque hay gente que se cree que sabiendo de la palabra, bien sabida, es suficiente. Hay gente que se cree que teniendo un buen conocimiento de la palabra, eres salvo. Pero no es así. A Dios no le importa que conozcamos la palabra. Sí, claro que es bueno que sepamos de la palabra. Es su palabra. Está para que le conozcamos a Él y para que conozcamos su perfecta voluntad en nuestra vida. Pero lo que a Dios le importa es que esta palabra, la Biblia, vaya acompañada del Espíritu Santo y haga un cambio en el pecador. Y haga un cambio de arrepentimiento, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Porque ¿qué nos pasa a nosotros? A mí a veces me preguntaban, anda, ¿por qué no te vienes a la reunión de hogar? Y yo decía, ¿qué te crees tú eso? Estaba ciego, era pecador. Sigo siendo pecador, pero ahora estoy justificado y limpiado por la sangre de Cristo. Pero ¿qué pasó? Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nosotros éramos aquellos que dijimos en un momento al Señor, no voy a trabajar en tu viña. Pero después, arrepentidos, hemos venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Y hemos venido, ¿por qué? Porque en nuestra vida hay un propósito y es hacer la voluntad de Cristo. Hacer la voluntad de Dios. Y por eso mismo Jesús le dijo a los principales, a los fariseos, a los religiosos, le dijo que los publicanos y las rameras iban a entrar antes al reino de los cielos que ellos. Porque eran pecadores arrepentidos, que al principio dijeron no,
pero después dijeron sí al Señor. Y le dijo eso a los fariseos porque ahora viene el segundo hijo. Y es el tercer punto que quiero tocar hoy. El Señor envió a otro hijo. Y este dijo, sí. Aleluya, gloria a Dios. Este dijo, sí, yo voy. Pero luego por dentro en el corazón decía, ¿qué te crees de eso? Hipócrita, exacto, esa es la palabra. Hipócrita. Eso es hipocresía. Eso es religiosidad. El Señor envió a otro hijo que accedió, pero después desobedeció. Y fíjate que sí, le dice hijo. Lo sigue llamando hijo. Estos son los hijos. Pero los hijos religiosos, ¿verdad? Aquellos a los cuales tú y yo no debemos de pertenecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha llamado a un propósito santo. Tu vida, mi vida, tiene sentido en Él. Nuestra vida tiene verdadero sentido. Amén. Dilo conmigo. Mi vida tiene sentido en Cristo. Gloria a Dios. Todo lo que muchos buscan y no encuentran y se desesperan porque no lo encuentran, nosotros lo tenemos. Y eso es un propósito en la vida. Amén. Un propósito en la vida. ¿Qué propósito? Hacer la voluntad de tu Creador, hacer la voluntad de Dios, de aquel que te ha creado, y traer esperanza a que no la tiene, porque no tiene al Dios que provoca esperanza en nuestro interior. ¿Sabes? Los religiosos conocían muy bien la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Amén. Encima Jesús les estaba mostrando al Padre. Jesús les estaba mostrando al verdadero Dios. Delante de sus narices. Delante de los fariseos. Y ellos no quisieron reconocerle como el Hijo de Dios. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. También uno de los discípulos, Felipe, le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Madre mía, con el tiempo que llevo con vosotros, ¿no sabéis que si me veis a mí estáis viendo al Padre? Porque yo y el Padre uno somos. Él se estaba mostrando a los fariseos. Estaba mostrando al Padre. Por eso Jesús, los fariseos no querían reconocerle, y por eso Jesús les decía, en el versículo 32 del texto que estamos leyendo hoy, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, vino predicando el arrepentimiento, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y se arrepintieron de sus pecados, y se bautizaron, y sirvieron al Señor, a nuestro Dios vivo y real, que les ha salvado. ¿Verdad? Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerme. Son palabras duras. Y yo en esta tarde te quiero hacer una pregunta. Como conclusión, ¿verdad? Pero no es para que me lo respondas ahora. No quiero que me lo respondas. Sino para que medites en tu vida. Para que te la respondas a ti mismo. ¿Con cuál de los dos hijos te identificas? ¿Con cuál de los dos hijos te identificas esta tarde? ¿Con el pecador arrepentido que se deja ser un instrumento en la mano de Dios? ¿En la mano de un Dios de amor? ¿O tal vez te identificas con el que se limita a llevar una vida religiosa sin implicarse
sin implicarse más allá de lo que Dios demanda para tu vida, sin implicarse más en lo que Dios pide de ti, de mí. ¿Con cuál de los dos hijos te identificas? ¿Sabes? Una breve meditación para terminar. La vida, nuestra vida, la vida de todos los seres humanos, corre a pasos agigantados. Y cuanto más años pasan, más rápido pasan los años. ¿Verdad? Y cuando partamos de aquí, cuando partamos de este lugar, llamado Tierra, ya no tendremos el privilegio, fíjate tú lo que te digo, ya no tendremos el privilegio de hacer la perfecta voluntad de Dios en su viña. En su viña. Claro, ya estaremos con Él, ¿no? Me dirás, estaremos con Él. Pero ¿sabes? Yo cuando llegue al cielo, me gustaría que Jesús me dijese como el de las parábolas de los talentos, que ya lo tocaremos en su momento. Aquel que le ha sido dado 10 y lo usa y llega al cielo y le dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre el mucho te pondré, ven al gozo de tu Señor. ¿Verdad? Llegaremos el día en que estaremos con Él. Y ya todo lo que fíjate tú, todo lo que no hayas hecho, que Él te lo haya pedido, no podrás volverlo a hacer nunca más. Porque cuando estemos con Él, nuestros días se habrán cumplido en la tierra y habremos hecho la voluntad de Dios o no la habremos hecho. ¿Queremos hacer su voluntad? ¿Queremos ser hijos obedientes? ¿Queremos decirle al Señor: sí, voy a trabajar a tu viña, pero luego no hackearse? Vamos a ser fieles, pero el Espíritu Santo nos tiene que ayudar. Somos humanos. A veces no somos capaces, a veces nos sentimos incapaces, pero en Dios todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida para hacer su voluntad. Porque es difícil, porque la carne es débil, porque somos torpes. Pero Él nos hace fuertes. Él nos hace fuertes. Y por eso vamos a orar. Y te voy a pedir que inclines tu corazón, que cierres tus ojos, que busques al Señor y que realmente seas sincero con Él. Que realmente seas sincero delante de Dios. Y le pidas perdón por las veces que le has fallado, por las veces que le he fallado. Porque realmente Él quiere poner un corazón de siervo en tu vida. Y sabes, cuando tú tienes propósito, cuando tú tienes un propósito claro de Dios para tu vida se llena de gozo, se llena de alegría, se llena de paz, porque sabes que estás haciendo lo que Dios quiere. Sabes que eres un obrero en la viña, fiel, y eso te llena de satisfacción. La satisfacción que no tiene aquel que no conoce el sentido de su vida. La satisfacción de aquel que hace la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú puedas obrar. Te pedimos que tú puedas obrar, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Reconocemos que a veces no podemos, no llegamos, somos torpes. Señor, reconocemos que a veces decimos no a lo que tú nos pides, pero después queremos que tú obres en nuestras vidas, toques nuestros corazones
podamos decir sí, y podamos decir amén a donde tú nos lleves. Queremos estar, Señor, pero necesitamos de ti para que tú puedas obrar con poder. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, renovar nuestro compromiso contigo. Una consagración, Señor, nueva. Un arrepentimiento, Señor. Como en los tiempos de Juan el Bautista, cuando tu pueblo se arrepentía de sus pecados y venía a tus pies a reconocer que el reino de los cielos había llegado a la tierra, a reconocer que el Mesías había llegado para salvación. Señor, con esa misma actitud de arrepentimiento queremos que tú nos levantes, nos afirmes, nos fortalezcas nuestras rodillas débiles para hacer tu voluntad, Señor, para hacer tu perfecta voluntad, Dios. Señor, rechazamos en el nombre de Jesús toda religiosidad, rechazamos toda hipocresía, todo lo que no te agrada, rechazamos, Señor, todo espíritu de egoísmo en medio nuestro, en medio de tu iglesia, en medio de nuestras vidas, Señor. Proclamamos vidas entregadas y de servicio, Señor, porque es para tu gloria, Jesús, es para tu honra. Señor, haznos entender que un Dios poderoso y grande, un Dios todopoderoso, necesita de nosotros, aun siendo imperfectos, pero tú nos limpias con tu sangre. Aleluya. Tú eres un Dios de amor que ha hecho que nos reconciliemos contigo. Aleluya, Jesús. Vamos a cantarle a Él que realmente haga su voluntad en nuestras vidas.